Dimas Producciones presenta El Otro Medio. Un programa íntegramente ambiental. De Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Administración de Parques Nacionales. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El Otro Medio, programa declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, soy Juan José Dimas, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, haciendo El Otro Medio en español, desde el 2006, compartiendo entrevistas, difundiendo información, noticias, actualidad internacional y nacional. Te invitamos a nos acompañen en el 2015. Muchas gracias. Amigas y amigos, Buenos Aires se ha transformado en los últimos años. Hemos visto modificaciones, sobre todo en el tema de movilidad, el tema del transporte. Y una de las cosas que han aparecido y que han cambiado la fisonomía de este Buenos Aires al cual estábamos acostumbrados es, por ejemplo, el Metrobús. Pero continuando con estas modificaciones de transporte, el subterráneo, por suerte, a mi criterio, ha extendido sus líneas de recorrido. Algunos sugieren que debería haber muchas más, pero claro, en la ecuación costo-beneficio, rentabilidad, hay algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires que sería impracticable por la ecuación económica. Sin embargo, a pesar de las inversiones que se han realizado y que están demostrando sus productos, su beneficio, hay quienes analizan el motivo, la oportunidad y las condiciones en las cuales muchas veces se llevan adelante los pedidos de dinero, capital, para sobrellevar estas ampliaciones que hemos estado y estamos observando y disfrutando. Ahora, sabemos bien que muchas veces cuando el control no está, el ojo del amo engorda el ganado, o también decía otra persona muy en la historia argentina, el famoso general, es mejor, somos todos buenos, pero cuando nos controlan somos mejor de buenos. Bueno, cosas como esa hace que el Laboratorio de Políticas Públicas, Javier Gentili, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, está participando de este Laboratorio de Políticas Públicas. Han llevado adelante una investigación que abre un interrogante acerca de esto que introduje: los pedidos de capital para trabajo, para material, para ampliación, en este caso del subterráneo, saber si son buenas prácticas aplicadas a la gestión de una actividad que es común a los habitantes de Buenos Aires, porque por más que sea una sociedad anónima la que gestiona Metrovías, es patrimonio de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Javier Gentili creo que ha dado un marco... Rafael Gentili creo que ha dado un marco adecuado, si no tú me dirás, pero esto que introduje el Laboratorio de Políticas Públicas, ¿correcto? Sí. Se ha movido a través de una alerta que ustedes han recibido. Esta alerta tiene que ver con subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, con Metrovías. Sí, nosotros tenemos un proyecto institucional que es un proyecto se llama Subtedata, que lo que hacemos es transformar en datos abiertos la información que tenemos sobre el subterráneo. La información que tenemos es información que fuimos recogiendo por diferentes fuentes, entre ellas pedido de información a SBASE, que es el órgano estatal que controla a Metrovías y que se encarga de toda la ampliación del subterráneo, todas las obras de ampliación del subterráneo. Metrovías solamente opera el subterráneo que existe. Todo lo que se va a expandir lo gestiona, todo el proceso ese lo gestiona SBASE. En ese proceso lo que hacemos es toda esa información que nos dan después hacerla pública. En ese proceso nos llamó la atención que había un préstamo que SBASE se hacía cargo de pagarlo
con un banco privado que había contraído Metrovías. Pedimos el contrato, nos dan una parte del contrato, no nos dan todas, y ahí vemos que se trata de un préstamo que pide en octubre del 2013 Metrovías de 30 millones de pesos para lo que se llama capital de trabajo. Capital de trabajo, para que se entienda, es el gasto normal de cualquier empresa. Uno lo puede destinar, si un préstamo de capital de trabajo, lo puede destinar para cualquier cosa, dentro de la operación cotidiana. No es una inversión, es un gasto, digamos, operativo. Lo llamativo del caso es que Metrovías no registra ningún atraso en sus ingresos, o sea que cuál es el descalce financiero que justifica pedir un préstamo, más siempre estas empresas tienen el recurso del descubierto en cuenta corriente, que también usa Metrovías, o sea, podría haber un desacople, pero nunca pasajero. Basel está liquidando los subsidios, que es la fuente principal de ingresos en tiempo y forma. O sea, no hay ninguna alerta, nada que nos digan las cuentas de Metrovías que justifiquen tomar un crédito por fuera de su financiamiento habitual, que es el subsidio o los ingresos por tarifa. Esto se agrava porque ellos ponen como garantía del préstamo los subsidios que cobran. Vamos a llegar a eso también. Bien. Vamos a llegar a eso. Vamos por parte para que las amigas y los amigos del otro medio que nos están viendo disfruten de esta breve entrevista con Rafael Gentili, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, diputado. ¿Por qué lista estabas? Proyecto Sur. Proyecto Sur. Bueno, Proyecto Sur ahora tiene un legislador menos. Varios menos. Varios menos. No tiene ninguno en realidad. Bueno, no tiene ninguno. Ya no tiene ninguno, lamentablemente. ¿No? Pero es otro tema de otra discusión. Sí. De otra conversación. Que no es para este momento. Que venimos a hablar sobre este préstamo que ha llamado la atención, llamado una alerta, un separador, y volvemos con Rafael Gentili hablando de este préstamo y el Laboratorio de Políticas Públicas y Subtedata ha investigado. El municipio de San Martín pone en marcha una nueva herramienta, moderna, fácil y eficaz, para realizar diferentes trámites de habilitaciones de comercios e industrias vía web. A partir de ahora, los contribuyentes podrán realizar sus gestiones desde el portal del municipio. Desde allí, podrá realizar trámites como altas, traslados, cambios de denominación. Seguimos incorporando tecnología para que la relación entre el municipio y los contribuyentes sea más transparente y eficaz. Municipalidad de San Martín. Continuando, amigas y amigos. Entonces, en determinado momento, Metrovías observó que le hacía falta capital. Sin embargo, ustedes en su análisis observaron que no había un desfasaje, algo que le llamara la atención a quienes administran para determinar necesitan dinero. Por otra parte, muy bien señalaste que pueden actuar en descubierto, porque en definitiva hay una garantía estatal en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, se pidió un préstamo. ¿A quién se pidió un préstamo y en qué condiciones se pidió el préstamo? A un banco que opera más en el mercado financiero, llama CMF, y se lo pidió a un año con lo que se llama una tasa Badlar, que es la tasa interbancaria corregida por impuestos, más un 10%. Es una tasa que nuestros cálculos dan una tasa muy alta, de las más altas del mercado. Siendo... Disculpe, precisamente, de las más altas del mercado, pero había justificación, el deudor, que vendría a ser quien pidió el préstamo, sea Subterráneo, Metrovías, alerta como que es una empresa de riesgo. Por eso, justamente, todo lo contrario. En el mercado financiero existen muchos llamados fideicomisos que las empresas, las casas de electrodomésticos, suelen utilizarlos para financiarse. Cuando nos dan las casas de electrodomésticos, préstamos o nos venden en cuotas, lo que están haciendo es ese deuda que nosotros contraemos con la casa de electrodomésticos, ellos la transforman con esa plata, esa garantía que nosotros vamos a pagar esa deuda porque es por tarjeta de crédito y la garantía es que la vamos a pagar, contra ese crédito que ellos tienen, van y se endeudan en el mercado. ¿Tá? Entonces, esto es una operatoria muy común en el mercado financiero. Metrovías lo que hizo es decir, bueno, yo tengo esta masa de subsidio que recibo todos los meses,
todos los fines de mes yo recibo la plata de subsidio para operar el mes siguiente, así puedo pagar, por ejemplo, los salarios y no tengo dificultades. Contra esos subsidios saco un préstamo. Dijo, mi garantía es si yo no pago, vos te cobrás de los subsidios. Entonces, esa garantía que dio el banco, que dio Metrovías, es mucho más fuerte y mucho más eficaz que miles de personas que se endeudan con una casa de electrodomésticos. ¿Tá? Entonces, si una casa de electrodomésticos paga a partir de la sumatoria de los créditos que tiene con sus clientes, que son miles de clientes que le deben unos 500 pesos, otros 1000 pesos, otros 200 pesos, toda esa masa la suma y se endeuda a una tasa, pongámosle, del 20%, Metrovías acá se está endeudando una tasa del 25%, cuando lo que tiene es estoy poniendo un ejemplo figurado, las tasas son diferentes porque está la inflación, pero no importa, para que se dé una idea, Metrovías está pagando un crédito más caro que lo que paga cualquier casa de electrodoméstico. Tiene una garantía contra ese endeudamiento mucho mayor y mucho más eficaz que la que tienen las casas de electrodomésticos. Entonces, eso fue el otro elemento que nos llamó mucho la atención en este endeudamiento. No había razones de caja que justifiquen, la tasa es más alta que la tasa del mercado y bueno, y después hay otro elemento más que también lo hace más llamativo el endeudamiento. Todo esto a propósito de lo que estamos viendo, ¿no? Los beneficios de viajar en subte y la ampliación de la red de subterráneos. Todo muy lindo, pero estas cosas no aparecen en los grandes medios de comunicación. Sí, y aclaremos que esto no tiene nada que ver con la ampliación del subterráneo, tiene que ver con la operación del subterráneo. La plata, por eso decía yo antes que todo lo que es ampliación la cuenta es base. Metrovías no tiene nada que ver. Metrovías lo que hace es, cuando hay una nueva estación, la toma y la incorpora a la operación. Pero no se ocupa de absolutamente nada. Sí, lo que pasa es que los dueños de Metrovías, que es el Grupo Rollo, pueden ser contratistas en la obra de ampliación, lo que se haga, como empresa constructora, como sea. Pero no Metrovías como operador del subterráneo. Metrovías solamente opera el subterráneo. Ni siquiera se tiene que encargar de nada más que sea eso la operación, ni siquiera se encarga más de los llamados negocios colaterales, que es la explotación de la publicidad y esas cosas que tiene el subterráneo. No se encarga de eso. No, solamente la operación del servicio. Y lo que recibe Metrovías a diario por la venta de los pasajes, ¿es insuficiente para esto que pidió como préstamo, que sirva como garantía o la necesidad de financiarse? Cualquiera de las garantías que hubiera ofrecido son más seguras que esta. Yo te estoy poniendo como ejemplo las casas electrodomésticas. Los ingresos de Metrovías tienen un costo de operación determinado. Ese costo de operación se financia con los subsidios y con los ingresos por tarifa. ¿Cuánto de subsidio? Y depende, son más o menos entre 800 y 1000 millones de pesos anuales de subsidio estatal. Depende. ¿Y dio 30 millones de préstamo? Sí, los 30 millones, lo importante no es tanto la magnitud del préstamo, porque imaginémonos en 1.500 millones de operación, 30 millones no es nada, sino lo que nos puede estar indicando, más allá del monto, es una conducta de la empresa de tratar o del grupo económico, que vendría a ser nuestra preocupación, es que no se está usando Metrovías, amparada en esta justamente gran bolsa de dinero que maneja anualmente, para financiar empresas del grupo, controlante de Metrovías. Esa es nuestra preocupación y nos parece que lo que se tiene que develar, porque si vos sacas un préstamo que no hay ninguna razón, bueno, es una de las tantas operatorias que podés hacer para de esa manera conseguir dinero que vos en realidad después no estás utilizando no necesitas para el servicio, sino que te puede servir o para prestárselo a algunas empresas de la compañía a una tasa más baja de la que vos te endeudás. En fin, hay muchas variantes y mucha creatividad. Tenemos el caso, ¿no?, los que trabajan en el mercado financiero se caracterizan por ser personas muy creativas, siempre en perjuicio de terceros, sobre todo. Entonces hay que ser muy cuidadosos en que estos recursos no tengan esa finalidad, ¿no? Porque ya no importa tanto el volumen involucrado, sino
la conducta en sí misma. Rafael Gentili, ex legislador mandato cumplido de la Ciudad de Buenos Aires. Mencionaste entonces el tema del monto, el tema de la tasa de interés, el sobreprecio a la tasa de interés, y dejaste flotando una incógnita más. Sí, la incógnita, como tenía la garantía del base, el préstamo se contrajo en octubre, le dieron a Metrovía los 30 millones de pesos. Entre noviembre ¿De qué año? De 2013. Entre noviembre y diciembre del 2013, el base le retuvo a Metrovías el equivalente a 50 millones de pesos de los subsidios. Había pedido 30. Había pedido 30, aun cuando sumás todos los endeudamientos, cuando sumás todos los intereses, todas las penalizaciones, nunca llegás a 50 millones de pesos. Entonces la primera pregunta que te haces es ¿por qué Esbase le retuvo mucho más que el monto del préstamo? Y esos 50 millones Esbase se lo transfirió al banco. Y después Metrovías fue pagando el crédito. El crédito se pagó mensualmente. Tenía un periodo de gracia de capital. O sea, en noviembre Metrovías pagó intereses, diciembre intereses, enero intereses, febrero intereses, en marzo empezó a pagar capital e intereses. Y el préstamo se terminó de pagar este año, en febrero de este año. Entonces, hay algo que no se entiende. Puede ser que cuando el banco CMF recibió esos 50 millones de pesos, le haya devuelto la plata a Metrovías, no lo sabemos, es parte de la información que no nos dieron de por qué este mecanismo, pero lo cierto es que eso es lo que hace más sospechoso, esto es medio difícil de explicar, pero eso es lo que hace más sospechoso la operatoria. ¿Por qué? Porque vos me das 30 millones de pesos, yo eso lo dejo en una cuenta. Un tercero está respaldando mi deuda, te devuelve a vos eso que vos me diste por otra cuenta, ¿tá? Te lo devuelve por otra cuenta y te devuelve más. Vos como decís, bueno, pero pará, hay dos opciones: eso me queda inmovilizado ahí hasta que yo te vaya pagando el crédito, y me voy pagando el crédito, vos me vas devolviendo la plata, ¿sí? O me devuelves todo eso a plata. Me decís, bueno, yo te lo devuelvo, esos 50 millones, descuento la cuota que me tenés que pagar y te la devuelvo. En realidad no se explica la operatoria, pero te la devuelvo. Como un error, te devuelvo. Pero no ocurrió. No sabemos qué ocurrió. No sabemos qué ocurrió. Pero sigue estando los 30 millones de pesos. Yo, como Metrovías y como dueño de Metrovías, voy a otro banco y digo, pará, mi grupo económico tiene estos 30 millones de pesos inmovilizados, porque en realidad yo no necesito, pues ya lo pagué con los 50 millones de los subsidios. Entonces tengo 30 millones de pesos inmovilizados. Contra estos 30 millones de pesos voy a conseguir un préstamo. Entonces estos 30 millones de pesos en realidad se tomaron como se podrían tomar como garantía para financiar otras necesidades del mismo grupo económico que no tiene nada que ver con Metrovías. Que no lo sabemos. Exacto. Entonces, operatoria bastante común en el mundo financiero. Entonces, o una operatoria posible dentro del mundo financiero. Entonces, por eso en nuestras alertas no decimos que esto haya sido. Lo que decimos, marcamos todos los puntos que hay de sospechosos y decimos por qué nos parecen sospechosos. Porque esto, reitero, es una operatoria que, independientemente del monto, es importante determinar que los contribuyentes porteños no estemos financiando no ya Metrovías, sino las necesidades financieras del grupo que controla. Un separador y regresamos ya finalizando con Rafael Gentili, brevemente esta entrevista hablando de un préstamo que deja bastantes dudas, a pesar de que ya se ha reintegrado. El municipio de San Martín pone en marcha una nueva herramienta, moderna, fácil y eficaz para realizar diferentes trámites de habilitaciones de comercios e industrias vía web. A partir de ahora, los contribuyentes podrán realizar sus gestiones desde el portal del municipio. Desde allí, podrá realizar trámites como altas, traslados, cambios de denominación. Seguimos incorporando tecnología para que la relación entre el municipio y los contribuyentes sea más transparente y eficaz. Municipalidad de San Martín. Bien, amigas y amigos, finalizando entonces, ¿qué ha sucedido? O sea, tenemos como resumen que ustedes no recibieron el 100% de la información que necesariamente tenían que haber recibido.
le fue regateada, oscurecida, en fin, cosa no legal, porque la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 104 y otras relacionadas, admiten y facultan a quien pide la información acceso a la información pública y debe ser entregada en tiempo y en forma, completa. Exacto, completa. En fin, todas esas cosas que sabemos de que lo que es la legislación. Ahora, debe haber habido algún control de los órganos de control de la Ciudad de Buenos Aires. Si lo hubo, ¿qué han dicho acerca de este préstamo que hemos dicho que se pidió 30 millones de pesos, que se pagó una tasa, que se pagó una comisión, que se pagó un sobreprecio, en definitiva una sobretasa, que fue devuelto en tiempo y forma pero de manera anticipada? ¿Y qué ha dicho si se ha controlado la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires? La auditoría terminó en diciembre un informe sobre varios aspectos del funcionamiento, del primer año de funcionamiento del subte en la órbita de la ciudad. Es un informe que no ha hecho público, no sabemos por qué. No es un informe tampoco muy perjudicial para el gobierno, por eso nos llama la atención que no sea público. Y en ese informe hacen un seguimiento de este préstamo y lo que hacen una cuestión más formal que sustancial, porque lo único que se limitan es, bueno, está esta salida del balance de Metrovías, está del balance de base, y eso se corrobora con las órdenes de pago del fondo subte, que es el que administra la plata del subte. Entonces hace una cuestión más de formalidad del contador, ¿no? O sea, hay un pedido de plata, salió la plata y no hace ninguna, que también nos llama la atención, porque a ellos se les escapa preguntarse cuál es la razonabilidad de este préstamo, ¿no? Porque justamente una de las cosas que marca la auditoría, que es la que nosotros utilizamos para que nos hace crecer la sospecha, y por eso también nuestro informe ahora, porque nosotros tuvimos acceso al informe de auditoría hace un mes, y lo que nos llama la atención es que una de las cosas que rescata la auditoría es el buen flujo de fondos que tiene Metrovías. Entonces, si en todo el 2013 hubo un buen flujo, o sea, toda la necesidad de financiamiento que tuvo Metrovías, el Estado se la garantizó. Entonces, bueno, ¿cómo es este préstamo? ¿Para qué necesitaban en octubre del 2013 30 millones de pesos Metrovías? Puede decir, bueno, puede haber un aumento de salario que no estaba previsto. No, nada. Base, todo aumento de salario cerrado, puso la plata de diferencia si no alcanzaba con lo que fuera de tarifa. O sea, y la auditoría nos sirvió a nosotros justamente para reforzar la tensión que nos generó este préstamo. Tensión y sospecha. En definitiva, sospecha. Amigas y amigos, así están las cosas. Muchas gracias, Rafael Gentile. Volvemos a encontrarnos con cosas que a vos te importan. De estas que hacen al bienestar, a la salud pública en el sentido de lo humano que somos, ¿no? Y a la salud de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires. Volveremos a encontrarnos en cualquier momento. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en Español. Muchas gracias. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Vos podés sostener el trabajo futuro de El Otro Medio. Comunicate a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2. Amigas y amigos, cerramos El Otro Medio. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. No llores porque no me voy a quedar. Es hermoso partir sin decir adiós. Y nada más.